Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Turbo Guayana 286. El día de hoy les traemos una breve historia sobre un automóvil de turismo perteneciente al segmento C, producido entre los años 1990 y 1998. En esta oportunidad les hablaremos del Fiat Tempra, un automóvil familiar mediano creado por el departamento de diseño del Centro Style Fiat como reemplazo del Fiat Regata. Presentado inicialmente en Italia en el año 1990, comparte la misma plataforma Tipo 2 con el Fiat Tipo, que es la versión hatchback 2 volúmenes de 3 y 5 puertas. El Fiat Tempra en Europa únicamente se comercializó con carrocería de 4 puertas y adicionalmente tuvo una versión Weekend o Station Wagon según el mercado de comercialización, la cual no tuvo mucho éxito. La misma contaba con motorizaciones similares a las del Tempra Sedán. En términos de diseño, el Fiat Tempra tenía un aspecto equilibrado y moderno, a diferencia de su antecesor el Fiat Regata, el cual era más clásico y tradicional. El Tempra fue producido como proyecto 159 en la planta de Cassino, Italia, y comercializado en Europa entre los años 1990 y 1996. Este automóvil tuvo buenas cifras a su favor, con 2,54 m entre ejes, 1,69 m de ancho y 4,35 m de largo, lo que lo convirtió en una berlina de generosas proporciones para un auto de su segmento. El espacio interno era suficiente para que 5 adultos viajaran con cierta comodidad, y el maletero contaba con una capacidad de 550 litros, a pesar de llevar la llanta de repuesto debajo del piso del maletero. El diseño interno también era moderno. Contaba con elementos como el techo corredizo eléctrico y el panel de instrumentos digitales en el salpicadero, al igual que el aire acondicionado, un elemento aún poco explorado para modelos medianos tan populares como el Tempra llegaría a ser. En el caso de Europa, el Fiat Tempra fue comercializado con varias motorizaciones de gasolina, con cilindradas de 1.4, 1.6, 1.8 y 2.0 litros, con potencias que van desde 69 hasta 113 caballos. Sus motores más potentes fueron los 1.8 y 2.0 litros de 8 válvulas, con doble árbol de levas a cabeza e inyección electrónica de gasolina. En el caso de la versión 1.8 de inyección electrónica, generaba una potencia de 109 caballos a 6.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 140 Nm a 2.500 revoluciones por minuto, capaz de alcanzar los 190 km por hora de velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en 10.9 segundos. Mientras que la versión 2.0 litros de inyección electrónica generaba una potencia de 113 caballos a 5.700 revoluciones por minuto y un par máximo de 156 Nm a 3.300 revoluciones por minuto, capaz de alcanzar los 194 km por hora en velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en 10.1 segundos. La versión tope de gama del Tempra Station Wagon en Europa fue la 4x4 de tracción integral. Contaba también con el motor 2.0 litros de inyección electrónica, que generaba una potencia en este caso de 115 caballos a 5.750 revoluciones por minuto y un par máximo de 162 Nm a 4.000 revoluciones por minuto. La Station Wagon era capaz de alcanzar los 182 km por hora en velocidad máxima
y acelerar de 0 a 100 en 12.9 segundos. En el caso de la gama diésel, los Fiat Tempra contaban con motores 1.9 litros, una versión atmosférica de 65 caballos y una turbodiesel de inyección mecánica indirecta que generaba una potencia de 90 caballos. El Fiat Tempra en Europa estuvo en producción entre los años 1990 y 1996, recibiendo un restyling en el año 1993, centrado en la parrilla delantera y también algunos detalles en su interior. Mientras que en Brasil y América del Sur se produjo entre los años 1991 y 1998. El Fiat Tempra fue introducido en el mercado de Brasil en noviembre de 1991, con la intención de ser un sedán mediano que ganaría un amplio terreno para Fiat en ese país. En un principio, el Fiat Tempra venía en dos versiones disponibles: Tempra Ouro, que es más completa, y una versión básica que luego sería denominada en el mercado como Silver. Los modelos eran fabricados en la planta de Betim, Minas Gerais, y en sus inicios solo se contaba con el motor de 2.0 litros y 8 válvulas, que generaba una potencia de 99 caballos, proveniente de Argentina, a diferencia del modelo europeo que, como ya mencionamos anteriormente, contaba con motorizaciones de gasolina desde 1.4 hasta 2.0 litros. La desventaja para el Fiat Tempra en el mercado brasileño es que estaba equipado con motor carburado, mientras que otros autos competidores del mismo segmento ya contaban con sistemas de inyección electrónica. Aunque contaba con un motor de 2 litros, doble árbol de levas, el auto decepcionó en rendimiento. Apenas alcanzó una velocidad máxima de 166.6 km por hora y una aceleración de 0 a 100 de 13.78 segundos, lo que le hacía muy lento respecto a la versión 2.0 litros de inyección electrónica italiana de 113 caballos. Antes de ser aprobado para su venta en el mercado de Brasil, el Tempra italiano recibió ajustes mecánicos y estructurales para soportar de esta manera las condiciones de las vías en ese país, recibiendo nuevos puntos de soldadura en el chasis para ser más resistente y algunos ajustes en la suspensión para no sufrir tanto. El modelo brasileño estaba más cerca de un automóvil premium y elegante, con muchas revisiones hechas a medida para complacer al consumidor brasileño. En el mercado brasileño, el Tempra fue durante varios años lo mejor de la marca italiana, con potentes motores turbo y numerosas versiones de acabado muy completo, como la Style y la Ouro, e incluso una desconocida versión coupé de 2 puertas que nunca se comercializó fuera de Brasil. En septiembre de 1992 se presentó el Tempra de 2 puertas para satisfacer una preferencia muy particular dentro del público brasileño. El mismo era llamado Fiat Tempra Coupé en los comerciales de la televisión brasileña. En el año 1993, el Tempra perdió esa fama de auto débil con la llegada de la versión 2.0 litros de 16 válvulas. El motor era derivado del Twin Cam de 16 válvulas, diseñado por el italiano Aurelio Lampredi y heredado del Lancia Delta Integrale, ganador del Campeonato Mundial de Rally. Los Fiat Tempra de 16 válvulas fueron comercializados en versiones coupé y sedán de 4 puertas. En el caso de la versión coupé, el motor 2.0 litros 16 válvulas generaba una potencia de 127 caballos a 5.750 revoluciones por minuto y un par máximo de 180 Nm a 4.750 revoluciones por minuto, capaz de alcanzar los 202 km por hora en velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en tan solo 9.8 segundos.
Otra de las versiones interesantes del Tempra con motor 16 válvulas fue la llamada Ouro. El Fiat Tempra Ouro con motor 2.0 litros 16 válvulas generaba una potencia de 127 caballos a 5.750 revoluciones por minuto y un par motor de 180 Nm a 4.750 revoluciones por minuto, capaz de alcanzar los 192 km por hora en velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en tan solo 10.54 segundos. La prensa brasileña afirmó que el modelo tenía una potencia mucho mayor, por encima de los 140 caballos, pero Fiat informó de los 127 para pagar menos impuestos. El 28 de marzo de 1993 se disputaba el Gran Premio de Brasil en el Autódromo de Interlagos bajo la lluvia. El auto de seguridad de la carrera fue la versión brasileña del Fiat Tempra 2.0 litros 16 válvulas, el cual tuvo el honorable papel de ser utilizado en la Fórmula 1 y donde el 3 veces campeón mundial Ayrton Senna da Silva fue rescatado de la invasión de los aficionados que tomaron la pista después que este mismo ganara la carrera. En el año 1994, Fiat, atreviéndose un poco más, lanzó la versión del Tempra Coupé con motor 2.0 litros de 8 válvulas turbo, el cual generaba una potencia de 165 caballos a 5.250 revoluciones por minuto y un par máximo de 260 Nm a 3.000 revoluciones por minuto, capaz de alcanzar los 213 km por hora en velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en tan solo 8.2 segundos. Aunque la velocidad máxima del Fiat Tempra Coupé Turbo era de 213 km por hora según fabricante, muchos aseguraban que llegaba hasta los 220 km por hora. Por todo esto le convierte en la versión más potente del Fiat Tempra producida en toda su historia y el más rápido de producción en serie comercializado en Brasil, y todo gracias al empleo de un turbocompresor Garrett y un intercooler. El motor era el mismo que el de la versión atmosférica de 16 válvulas, pero con culata de 8 válvulas e inyección electrónica multipunto Bosch. Hacia finales de 1995, Fiat presenta la versión ranchera del Tempra, llamada Tempra Station Wagon, importada directamente de Italia, la cual ya tenía 5 años siendo comercializada en el mercado europeo. El aspecto del Tempra Station Wagon no era muy agradable, ya que era muy recto y muchos lo consideraban bastante inarmónico, pero el buen espacio interior y la buena capacidad del maletero fueron sus mayores puntos de venta. Al principio el Tempra Station Wagon venía con un motor de 2.0 litros 8 válvulas de inyección electrónica que generaba una potencia de 115 caballos y era significativamente más potente que los motores 2.0 litros carburados y de inyección monopunto, debido a que la versión europea utilizaba inyección multipunto. También tenía un detalle muy exclusivo, un panel de instrumentos digital en el salpicadero, que no existía en el Tempra Sedán comercializado en Brasil. El Fiat Tempra Turbo Style llegó en 1995 con carrocería de 4 puertas, pero sin alerón trasero y con el motor del Tempra Turbo Coupé. Llenó un vacío para los clientes que querían un sedán clásico y familiar, pero con altas prestaciones. El motor 2.0 litros de 8 válvulas turboalimentado generaba una potencia de 165 caballos a 5.250 revoluciones por minuto y un par máximo de 260 Nm a 3.000 revoluciones por minuto, capaz de alcanzar los 212 km por hora en velocidad máxima
y acelerar de 0 a 100 en tan solo 8.5 segundos, siendo un poco más reservado en prestaciones que la versión Tempra Coupé, a pesar de contar con el mismo motor turboalimentado. Su equipamiento era más lujoso, incluyendo asientos forrados en piel, retrovisores con regulaciones eléctricas o frenos ABS. Eran unos extras nada habituales para los conductores brasileños. En la línea del año 97, las versiones del Tempra ahora se denominan SX de 8 y 16 válvulas y HLX de 16 válvulas. La versión HLX contaba con el motor 2.0 litros 16 válvulas que generaba una potencia de 127 caballos a 5.750 revoluciones por minuto y un par máximo de 180 Nm a 4.750 revoluciones por minuto, capaz de alcanzar los 192 km por hora en velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en 10.54 segundos. En 1998, el Fiat Tempra sufrió su último restyling, ya como línea de 1999, ganando ligeros cambios en el frontal con un nuevo paragolpes y una parrilla, además de algunos otros pequeños toques, como los revestimientos internos que ahora contaban con nuevos tejidos y estampados. En el primer trimestre de 1998, la versión Turbo Style finalmente sale de la línea de producción. En mayo de 1998 llegó otra novedad al mercado brasileño, el Fiat Marea, quien reemplazó al Tempra Sedán en Europa desde mediados de 1996. Este automóvil fue el reemplazo del Tempra, con evoluciones en la mecánica y un estilo más moderno con líneas redondas. Cuando finalmente se detuvo la producción del Fiat Tempra, en noviembre de 1998 se habían producido un total de 204.795 unidades. En Venezuela, el Fiat Tempra fue comercializado entre los años 1991 y 1998. Las primeras versiones eran importadas desde Italia, especialmente el 1.8 de inyección electrónica 8 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza. Los 2.0 litros de inyección electrónica 8 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza eran preensamblados en Italia y el resto en la planta Fiat Automóviles de La Victoria en el estado Aragua. Ambos modelos fueron versiones tope de gama, los cuales contaban con el panel de instrumentos digital en el salpicadero, aire acondicionado programable con mandos digitales y techo corredizo eléctrico, mejor conocido como quemacoco, en el caso de la versión 2.0 de inyección electrónica según el año de comercialización. También contaban con rines de aluminio. La versión de menor cilindrada del Fiat Tempra en Venezuela contaba con un motor carburado de 1.6 litros, 8 válvulas y un árbol de levas a la cabeza, que generaba una potencia de 86 caballos a 5.800 revoluciones por minuto y un par máximo de 130 Nm a 2.900 revoluciones por minuto, capaz de alcanzar los 177 km por hora y acelerar de 0 a 100 en 12.3 segundos. También fue comercializada una versión taxi, la cual portaba el mismo motor carburado de 1.6 litros, 8 válvulas y un árbol de levas a la cabeza, siendo vendido hasta el año 1998, cuando finalmente cesó la comercialización del Fiat Tempra en Venezuela. Bueno amigos, esta ha sido la breve historia del Fiat Tempra durante todo su trayecto. Esperemos les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse en nuestro canal para disfrutar de más contenidos como estos. También pueden activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos despedimos, hasta la próxima.